Soy Francisco Hernández Vera, matrícula 0285-586. Esta es la hora. Y empiezo con la pregunta número 1 del examen oral. La ley de Gauss se usa para relacionar el campo eléctrico a través de una superficie gaussiana con la carga eléctrica que encierra la misma. Usando el concepto de flujo eléctrico, sería correcto decir que el campo eléctrico tiene el mismo valor en cualquier punto sobre la superficie de una esfera que sobre cualquier punto de la superficie de un cubo que encierra una carga más Q. Sería correcto decir que el campo eléctrico tiene el mismo valor en cualquier punto sobre la superficie de la esfera que sobre cualquier punto a la superficie de un cubo que encierra una carga más Q. Q interna entre 0. Pues sí sería correcto, porque pues a final de cuentas el campo eléctrico es Q interna entre 0. Entonces lo que importa aquí es la Q. La fórmula al lado dice que es E por dA, pero es porque el campo eléctrico a final de cuentas toma en cuenta también la forma. Pero sí, debería de ser exactamente igual para un cubo que para una esfera. Saldría la misma cantidad, nada más que distribuida de manera diferente, si lo quieres ver así. En el circuito que se muestra, pregunta 2, en el circuito que se muestra se tiene dos resistencias, R1 y R2, conectadas en serie y dos capacitores C1 y C2 conectados en paralelo. Todo el sistema está conectado a una FEM de 12 volts por un interruptor. ¿Cómo actúan o cómo se vería en el circuito el capacitor equivalente de C1 y C2 después de cerrar el interruptor cuando el tiempo es mucho mayor a 0? Es decir, un tiempo aproximadamente infinito y los capacitores están completamente cargados? ¿Cuál sería la corriente en este momento T mucho mayor a 0 y el voltaje en cada capacitor? ¿Ok? ¿Cómo actúan o cómo se vería en el circuito el capacitor equivalente de C1 y C2 después de cerrar el interruptor cuando es mucho mayor a 0? Pues es esto de que el circuito se termina abriendo porque ya están completamente cargados y la corriente ya no puede pasar por ellos. ¿Cómo actúan? Sí, la corriente deja de pasar a través de ellos y el circuito se abre cuando están completamente cargados. ¿Y cuál sería la corriente en este momento? La corriente pues es 0 porque ya se abrió el circuito. Y el voltaje en cada capacitor, pues el voltaje va a ser igual a la capacitancia. No, perdón. El voltaje va a ser igual a la carga entre la capacitancia. Entonces es la carga, la capacitancia que tenga cada uno, o sea, un microfaradio entre los 12 volts. Ese es el voltaje. No, entre la carga, perdón. Para saber el voltaje, es la capacitancia. Entonces, pues despejar la fórmula. Es la carga entre capacitancia, básicamente. Para cada uno, en el circuito, pregunta 3, en el circuito se tiene dos resistencias R1 y R2 conectadas en serie y dos capacitores C1 y C2 conectados en paralelo, completamente cargados y conectados por un interruptor. Explica qué sucederá después de cerrar el interruptor. Ahorita está abierto, luego lo vamos a cerrar. Pues al cerrarlo, básicamente, si ya están completamente cargados, estos van a transmitir su carga hacia las resistencias y se van a descargar sobre las resistencias. ¿Cómo obtendrías un circuito equivalente RC? Bueno, eso está muy fácil. Nada más vamos a sumar las R1 y R2 porque están en serie. Las sumamos, termina siendo 2 ohms. Y pues las sumamos directo también la C1 y la C2 porque están en paralelo, y en paralelo las capacitancias se suman, entonces sería 2 microfaradios. Entonces sería 2 ohms y 2 microfaradios. Ese sería su circuito equivalente en RC. Siguiente. Ok. Pregunta 4. El reto del bloque involucró analizar la respuesta del circuito equivalente del supercapacitor. En tu investigación descubriste que los capacitores convencionales tendrán constante tiempo T o el RC del orden de microsegundos a decenas de microsegundos. Por el contrario, los supercapacitores tienen constante tiempo de RC aproximadamente 1 segundo. ¿A qué se debe este tiempo de respuesta más lento? Recuerda que mientras más grande sea T, más tiempo le toma llegar a sus valores de carga máxima. Bueno, esto básicamente tiene que ver con
que están en, bueno, primeramente que están en paralelo, porque eso hace que se sumen y eso amplía el valor de RC, que es el valor también de tau, y también el valor de las capacitancias. Si las capacitancias son más grandes, el circuito RC también va a ser más grande. El chiste es que al estar en paralelas se suman. En cambio, si estuvieran en serie, se dividirían y entonces tendríamos menos capacitancia y por lo tanto un valor menor de tau. Y sí, por eso tenemos unas constantes tiempo tau mayores, por ese tema de que están en paralelo. Entonces, pues si tenemos, no sé, una capacitancia de, vaya, cualquiera que se tenga se va a sumar. Ay, ya lo terminé. Bueno, muchas gracias.